Para comenzar voy a pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé su palabra y nos guíe. Y les voy a leer del Evangelio según San Marcos, en el capítulo 7, desde el versículo 14. Dice: doctrinas sobre lo puro y lo impuro. Llamó otra vez a la gente y les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entrando en él pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando apartándose de la gente entró en casa, sus discípulos le preguntaban sobre la parábola. Él les dijo: ¿con que también vosotros estáis sin inteligencia? ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarle? Pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y va a parar al excusado. Así declaraba puros todos los alimentos, y decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Pues es muy fácil hablar de que seamos santos, pero las palabras pueden con todo, pero al mismo tiempo la Iglesia siempre nos invita a todos a entender que el cielo se hizo para los santos, porque si nosotros queremos entrar al santuario de Dios, tenemos que entrar vestidos de santos, o sea, en santidad. Y para eso tenemos que prepararnos acá, y esta es la oportunidad. Nosotros oímos de eso mucho, pero el encuentro real con ese momento está en un funeral. Seguramente cada uno de ustedes ha tenido la experiencia de participar en un funeral. Y el funeral es como un campanazo que le dice a uno silenciosamente: tú eres el próximo. Sí, le trae a uno hasta ese abismo de la muerte y le recuerda que la vida es muy corta, que esto se desaparece de un momento a otro. ¿Cuántas personas han muerto en la familia y se van como desvaneciendo en la memoria? Por ahí de vez en cuando uno los recuerda, pero se van desapareciendo en la memoria del tiempo. Pero están vivos, continuaron viviendo. La pregunta es: ¿dónde y cómo? Y esto es la pregunta que debemos hacernos de nosotros mismos. Hoy tenemos muchos valores en las amistades, en la familia, en la vida que tenemos, nuestra pequeña vida. Y en un momento dado, todas las preocupaciones de este mundo, todas las relaciones humanas, todo esto que tenemos, se desvanece con una muerte repentina. Se puede caer muerto acá en cualquier momento y todo lo que usted era, lo que tenía, lo que significaba todo, desaparece. Entonces, en la vida cristiana tenemos un don maravilloso y es no solamente una revelación, pero también una promesa, que es Jesús, que nos dice: si tienes la capacidad, el valor, la valentía de atreverte a ser bueno y obedecer mis mandamientos, yo te resucitaré en el último día. Allí donde yo voy, tú estarás. Y el Señor nos habla de un reino que no es de este mundo, que se lo revela a Pilatos en el juicio, cuando Pilato le pregunta si él es rey. Y él dice: tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Y cada vez que nosotros queremos profundizar un poco más en la realidad de nuestra vida, por encima del mundo material, por encima de lo que conocemos, de lo que entendemos, y miramos un poco más allá, nos atrevemos a mirar un poco más allá. Eso solo lo podemos hacer por medio de la fe, por medio de nuestra doctrina católica, que nos enseña acerca de lo que es espíritu y verdad.
Ustedes seguramente han escuchado el pasaje de Jesús hablando con la samaritana en el pozo de Jacob. La samaritana se queja a Jesús de que los judíos dicen que para adorar a Dios hay que ir a Jerusalén al templo, pero que el padre Jacob les dejó ese pozo y ellos ahí en esas montañas adoran a Dios. Pero Jesús le dijo, llegará el día y ya ha llegado la hora en que no adorarán a Dios ni en el templo de Jerusalén ni en estas montañas, pero en espíritu y verdad. Espíritu y verdad. Y esto es muy importante de entender qué quiere decir. Espíritu y verdad es esa circuncisión del corazón que Jesús vino a traer. Ustedes saben que los judíos desde Abraham tenían un pacto con Dios y se circuncidaban la carne, los hombres. Era un pacto con Dios. Y Jesús cuando llegó dijo, vengo a traerles una circuncisión del corazón. O sea, algo que ya era espiritual, no era físico. Y esa circuncisión es la conversión del corazón realmente a Dios. Porque antes los judíos vivían la religión judía y muchos se asilaban en la religión, pero el corazón lo tenían endurecido, pero eran muy religiosos, como por ejemplo los fariseos. Era una tribu de gente muy escrupulosa, muy religiosa, muy radical, muy exigente, pero eran vanidosos, avaros, egoístas, crueles con los demás. O sea, ellos no tenían un corazón bueno, pero eran los más religiosos. Entonces Jesús llega, incluso les dice cosas como raza de víboras, sepulcros blanqueados, y no es porque Él los despreciara, es porque ellos eran sus judíos y los amaba y los quería despertar, había que sacudirlos. Sin embargo, así muy pocos se dejaron sacudir del Señor. Pero lo que esto nos enseña es que lo que Jesús nos ha dado es el don, la gracia de que nosotros nos atrevamos a cambiar por dentro el corazón. Porque miren, usted conoce su religión, usted conoce su iglesia, usted puede que llegue a desarrollar ciertas prácticas y llegar hasta el punto que obedezca los preceptos de la ley y viva una vida dentro de la religión, en costumbres, tradiciones. Pero eso no quiere decir en ninguna forma que usted está cambiando como persona, como ser humano, que usted se está volviendo una persona buena. Eso no quiere decir. La religión puede ser un vestido. Y por eso es como un esposo que es muy bueno, cuida de los hijos, los alimenta muy bien, siempre está puntual en la casa para la cena, para las vacaciones, para todo, pero es infiel, tiene un amante. Sí, entonces, en los ojos de Dios ese esposo no es bueno, no es bueno. Por mucho que crea que todo lo que está haciendo es bueno, eso no vale nada. No vale nada lo que está haciendo, porque no es bueno, porque no es fiel. Y si no es fiel, todo lo que hace no tiene valor ante Dios. Y ni ante su esposa. Si su esposa sabe que él es infiel, ahí pierde toda la fuerza de ese matrimonio. Entonces, en la vida nuestra debemos entender que como hijos de la iglesia, como cristianos que somos, tenemos que definirnos a ser personas carnales meramente terrenales o personas espirituales que somos de Dios. Y cuando decidimos ser de Dios, entonces le damos a Dios el sí para ser buenos. Y para ser bueno hay que ser valiente. Ustedes saben que hay que ser valiente para perdonar. Muy valiente tiene que ser usted para perdonar. Hay que ser valiente para tener paciencia. Ustedes saben lo difícil que es tener paciencia en algunos casos, y ustedes como docentes sí que saben de eso, ¿no? De la paciencia. Porque ahí está el secreto de cómo llevar a cabo una relación sincera, coherente, amorosa con los demás, en este caso de ustedes con sus alumnos, ¿no? Que esa paciencia, que es una virtud, viene del amor, no viene de ningún otro lado,
porque la paciencia es una virtud. Entonces, para cada una de estas virtudes se necesita valentía. Entonces, en conclusión, se necesita ser valiente para santificarse, porque usted tiene que tomar una decisión muy seria, o ser bueno o malo. Mucha gente cree que siendo tibio o mediocre o hipócrita, más o menos se lleva ahí la vida. Pero una persona así es como usted lee en la palabra de Dios que Dios detesta al tibio, lo vomita de su boca. Porque es más fácil sacar a una persona totalmente fría y en la oscuridad y pasarla a la luz que un tibio que se la pasa de un lado al otro. Es medio malo, medio bueno, no es nada al final. No es confiable, es una persona impredecible, no tiene amor, obviamente no tiene amor. Entonces, uno debe en algún momento de su vida, uno debe darle a Dios el sí de la santidad, el sí de ser bueno. Miren, ustedes están en una institución que ha sido fundada por un hombre muy santo, a quien yo tuve la bendición de conocer brevemente en Lima hace unos años atrás, y conociendo su historia y todo lo que vivió, lo que sufrió y la obra, que es palpable, que ustedes la conocen, se dan cuenta cómo Dios camina por entre nosotros con aquellos que le dan el sí, con aquellos que se atreven a decirle sí a Dios. Y mire la dimensión tan increíblemente grande que puede lograr un solo ser humano por haberle dicho sí a Dios, una sola persona. Y todos los que apoyan esa obra, como el Padre, como ustedes que están en la sombrilla de una obra que Dios concedió al Padre Giovanni y que le concedió a todos ustedes que son parte de esto, de una forma u otra. Yo no conozco la relación de los docentes con la institución, pero de todas maneras ustedes están acá y de alguna forma forman parte de esto. Entonces, mirando uno lo que Dios hace con un ser humano, se da uno cuenta el valor, la dimensión incalculable e inmensurable de lo que es la gracia cuando uno se abre a Dios. Porque humanamente usted dirá, su vida es insignificante. ¿Usted qué puede aportar a la iglesia, a la humanidad, ni siquiera a su vecino? Porque usted no es nada, usted se siente que no tiene significado su vida. Pero eso no es verdad, porque precisamente el aporte más grande que nosotros le damos a la humanidad, a toda la humanidad entera, es el decidir ser buenos. Cuando nosotros somos buenos, aumentamos la bondad de toda la humanidad. Cuando somos malos, disminuimos la bondad. Le quitamos gracias al mundo, a la gente, a todo el mundo con ser malos. Por eso, cuando nosotros vamos a entrar en una realidad espiritual en la cual sentimos que es importante ser bueno y ser santo, aquí donde ustedes están haciendo el trabajo que hacen y en sus hogares, es donde está su misión. Esa es la misión de ustedes. Uno se santifica en el trabajo o se corrompe en el trabajo. Uno se santifica en su hogar, en su matrimonio, en su familia, o se corrompe. No hay sino dos caminos. Uno nunca está en la mitad. ¿Se está purificando o se está corrompiendo? Entonces ustedes con lo que hacen, si lo hacen con amor, se purifican. Porque entonces lo que ustedes hacen, si tiene entusiasmo, si tiene esperanza, si tiene alegría, si tiene compasión con aquello que usted trabaja o para los cuales trabaja, todo eso lo va edificando a usted en una persona espiritual, porque tiene el amor de Dios. Si usted no tiene eso, y simplemente usted viene a trabajar para ganar su sueldo y con ese sueldo solucionar su supervivencia, pero su trabajo no significa nada más, a usted no le importa la gente, a usted no le importa nada, usted simplemente quiere sobrevivir. Usted quiere comer, dormir, vestirse, pasar sus tiempos agradables donde quiere pasarlos y ya se acabó. Esa es su vida. Y claro,
esta es una opción que tenemos, vivir como un animal racional, ¿no? Es algo que mucha gente hace. Hay mucha gente que es así, es un simple animal racional. Busca el sustento, con el sustento soluciona sus necesidades y no le importa nada más. Tiene el corazón endurecido, no tiene interés por nada ni por nadie, nada lo mueve. Entonces está el otro. Por ejemplo, compare usted al padre Giovanni que fundó este milagro, así lo llamo yo, con otro sacerdote como él, que no hizo nada, que solamente fue el que se fue de sacerdote, el que se acobijó con la iglesia, el que cumplió con las leyes de la iglesia, el que vivió su rutina, pero nunca hizo nada que beneficiara a nadie, realmente. Nunca se fue a llevar las obras que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que son las obras del amor, las obras de la caridad, las obras donde está el verdadero servicio del cristiano, que es buscar esos corazones rotos, buscar esos lugares donde Dios no está, buscar aquel que necesita consuelo, buscar aquel que está completamente desahuciado en su vida, que no tiene esperanza. Y este servicio es el que Dios ama, cuando entendemos qué es lo que es hacer lo que hacemos con amor. La profesión de ustedes es demasiado importante, porque ustedes forman el futuro. El futuro de este mundo está en manos de los docentes. Si los docentes no actúan con amor, el futuro no tendrá amor, porque esos niños, esos jóvenes que ustedes tratan, los van a tratar sin amor y van a crecer sin amor. Por mucho que de pronto les den amor donde vienen, en su familia, no es suficiente, porque desen cuenta todas las horas que pasan los estudiantes con ustedes, mucho tiempo. Y si esas horas las pasan sin amor, y encima de todo en medio de la indiferencia y en medio de la frialdad, donde hay corazones duros que no les importa la vida de los demás, pues es una vida que corrompe, no purifica. Pero si ustedes se dan incondicionalmente a su trabajo y tienen una relación personal con sus alumnos, una relación en la cual cada alumno es importante y su nombre le resuena a usted en sus oídos, porque esa persona existe, porque no es un grupo, no es un salón lleno de estudiantes, sino que son personas y encima de todo hijos de Dios, y cada uno tiene un nombre, una historia, y Dios tiene un plan con cada uno de ellos, y uno es parte de eso, uno es parte de esto que el gran arquitecto que Dios ha hecho para que nosotros seamos parte de esta construcción. Y es emocionante mirar nuestra vida desde la obra de Dios, de cómo Dios en cada uno de nosotros edifica un ser humano. Y ustedes que son docentes edifican muchos seres humanos, porque esos jóvenes los están mirando a ustedes todo el tiempo, y ustedes les están hablando y les están enseñando. Pero todo eso que ustedes enseñan, cuando le enseñan con amor, no es solo el tema que les están enseñando, sino el amor que les están dando. Es más importante eso que el tema, porque yo me acuerdo en el colegio, tenía profesores, el profesor de inglés y el profesor de matemáticas se diferenciaban inmensamente. Uno, muy raro me decía mi mamá que usted le vaya tan bien en inglés y le vaya tan mal en matemáticas, o sea que tú no estudias, lo que decía, pero no era verdad. Es que a mí no me daban ganas de estudiar, porque el profesor no tenía una gota de amor, ni de compasión, ni de paciencia, nada. Y para mí esa clase de matemáticas representaba lo peor, era una hora de tortura. En cambio el profesor de inglés era un hombre sencillo, humilde, que a mí nunca me dio un abrazo, ni siquiera me acuerdo que se haya dedicado un momento a mirarme, no, pero era su presencia, su amor, su humildad, y cómo enseñaba con ese interés y con ese cuidado, y cómo se aseguraba que uno entendiera y se preocupaba de que uno entendiera lo que él enseñaba.
Y eso era suficiente para yo estar sin pensarlo sumergido en esa clase. Y por eso me iba bien en esa clase. Y yo le tenía amor a esa clase, no porque me importara el inglés, sino porque era el amor el que navegaba entre esa clase, el amor de este profesor. Y así es como yo veo la relación entre padres e hijos, la relación entre hermanos, entre amigos, en comunidades, en la iglesia, todas están sujetas a ese amor. Y por eso el amor es precisamente aquello que nos hace santos. La santidad viene del amor de Dios. Ese amor de Dios es el que hace posible que yo me vuelva bueno. Porque si usted como profesor comienza a vigilarse y asegurarse que se da cuenta cuánto verdaderamente le importan esos alumnos, cuánto verdaderamente están presentes en su vida, que no son simplemente un objeto de su supervivencia, de su empleo, sino que también son seres humanos que a usted le importan y que usted quiere dejar en ellos una huella de amor, una relación humana entre un adulto y un joven que quede marcado con el amor, que se dé cuenta que hay gente adulta que verdaderamente ama y respeta a los demás, que les importa la vida de los demás. Vivimos en un mundo inhóspito, un mundo cruel y depravado, y esto no es un secreto, ustedes lo saben. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad de ser buenos, de amar a aquellos que Dios coloca en nuestro camino, estamos contribuyendo a disminuir la maldad, la oscuridad y la depravación de este mundo oscuro. Y esa es nuestra contribución. Así es como contribuimos. Porque usted podría decir, es que mi vida es muy insignificante, es que mi vida, pero dése cuenta que no lo es. Porque todo lo que usted hace significa. Todo momento de amor es importante, todo momento que usted se preocupa por Pepe, por Julio, por Luis desde su clase, esos jóvenes que usted le enseña, cada momento que usted se preocupe por ellos, usted está haciendo un cambio a la vida, al futuro, a la familia, a la sociedad, a la iglesia, con eso, porque esas personas se están edificando bien y van a hacer el bien, porque han crecido en el bien. En cambio, cuando el ambiente es hostil, indiferente, cruel, exigente en una forma errónea, entonces las personas crecen mal y resentidas y nace la violencia, nace el crimen, nace la sociedad llena de vicios, porque la gente no tiene amor, simplemente por eso. Toda esa gente que está perdida en el vicio, en el crimen, en el odio, en la violencia, toda esa gente es gente que nunca recibió amor y por eso están así, vacíos de amor, y entonces no quieren a nadie y no les importa a nadie y no les importa ni a sí mismos, son autodestructores. Entonces, para nosotros que estamos acá en este momento en presencia de Jesús, que está aquí en el Santísimo, la pregunta que nos podemos hacer en este momento es: ¿cuánto amo yo lo que hago? ¿Cuánto amo yo las personas que Dios me ha colocado en mi vida? Mi familia, mis alumnos, la gente de mi trabajo, mis jefes o las personas que están encargadas de mi trabajo. ¿Cuánto los amo? ¿Realmente me importan? Porque la pregunta que uno se debe hacer es esta. Usted pasa por una estación de buses, por un aeropuerto, un centro comercial donde hay tanta gente, por la calle misma en una ciudad, y tanta gente fluye por el lado de uno, desconocidos la mayoría, uno nunca los ha visto, quizás nunca los volverá a ver, y uno puede vivir la vida transitando por este mundo en medio como de peces que nadan por el lado de uno, que no tienen ningún significado, no tienen ninguna importancia, no existen en mi vida para nada. Uno puede vivir la vida así, pero el llamado cristiano es a vivir la vida en unidad con todos. O sea que toda esa gente que fluye por nuestra vida, que sea real, que uno sepa que son seres que tienen alma, que Dios lo creó como me creó a mí
y los creó a ellos, y que Dios quiere que todos se salven. Dios no quiere que nadie se condene, y que yo les debo a ellos ese amor, aunque nunca los vuelva a ver, en el momento que me los encuentre, que no los desprecie. Ustedes se dan cuenta que uno termina siendo selectivo. De esa masa de gente que fluye, hay gente que uno acepta y gente que rechaza, sin ninguna razón, sin conocerlos. Y cuando uno aprende del amor de Dios, no selecciona a nadie, sino que uno acepta a la humanidad, fluye en medio de ellos y le desea el bien a todos. Uno fluye y todas las personas son importantes, todos los seres humanos, incluso el borracho que está tirado en el suelo. Ese es importante, porque hay una cosa peculiar acerca de ese borracho. Dios no ha terminado todavía con él, por eso está vivo todavía en medio de su borrachera. Ustedes conocen testimonios de gente que estuvo así y que se paró de ahí, se convirtió y se convirtieron en grandes líderes. Hay muchos testimonios así. Pero para la gente que pasa por el lado de ellos indiferentes, ese ya está muerto, ese no vale nada, ese es un borrachín, ese se perdió, porque en su actitud selectiva, ese lo rechaza. Y precisamente el crecimiento nuestro hacia una vida con valores, con sentido, con amor, es entender que Dios quiere que nosotros seamos hijos de Él todo el día, a toda hora, 24 horas al día, aun cuando dormimos. ¿Y cómo hacemos para ser hijos de Dios todo el tiempo? Pues asegurándonos de que nosotros tengamos amor para todos. Sobre todo para lo que es más difícil, que es para la gente que no nos quiere, para los enemigos, para los que nos persiguen. ¿Cómo hace uno para querer a esa gente? Solo con el amor de Dios puede uno lograrlo, porque uno humanamente no puede. Pero la intención es la que vale. Si yo muchas veces me encuentro con problemas para perdonar y amar a gente que me persigue, que no me quiere. ¿Y cuántas veces no me arrodillo ante el Señor y le digo, Señor, tú sabes que yo no puedo hacer esto? No tengo de dónde sacarlo. No tengo la valentía para perdonar a esta persona y para amarla. Si tú no me ayudas, ¿qué será de mí? ¿Y cuántas veces no me ha dado el Señor esa gracia de yo amar a una persona que era imposible de amar? Por eso yo sé que es posible. Y eso lo eleva a uno, lo edifica, lo fortalece. Y es muy importante que uno reciba esa gracia de Dios por la fe, porque uno confía en que Dios sí puede hacer eso, aunque uno no lo pueda. Pero si uno le confía al Señor esa necesidad, Él se la concede. Demasiado importante. Entonces voy a terminar con la lectura de la palabra y les leo el Evangelio según San Juan, capítulo 9, desde el versículo 1. Curación de un ciego de nacimiento. Vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Palabra de Dios. Pues le doy gracias a Dios y lo bendigo y le pido que los bendiga a ustedes, que bendiga a esta comunidad. Amén.